Hola, de nuevo nos encontramos acá para compartir estos espacios tan mágicos y tan agradables que tenemos con Sigrid, uniendo nuestras visiones, nuestras distintas perspectivas y nuestras formas de abordar la astrología, desde la parte psicológica, desde la parte astrogenealógica y desde la parte también, pues, terapéutica que involucramos y hemos ido articulando en este camino. ¿Cómo estás, Sigrid? ¿Cómo vas? Hola, Augusto. Bienvenidos todos. Este espacio maravilloso para poder tejer estas tramas. Hoy en particular eh, queremos hacer una carta y poner sobre la mesa digamos que la práctica de lo que estamos enseñando en en nuestra segunda versión del curso del reloj de la vida. Arrancamos el 21 de marzo y para todos los que se quieran sumar. Y aquí vamos a tener un abrebocas, digámoslo así, porque vamos a hacer la interpretación con dos técnicas de los ciclos del tiempo, de la manera como vemos la dinámica de la vida reflejada en los tránsitos y las progresiones. Y lo vamos a hacer en manera retrospectiva, como bien dijo Augusto, cada día estamos articulando más esta mirada de resignificación y de profundo de nuestra vida, mirando los sucesos y viendo el reflejo del cielo que nos ofrece para entender qué pasó, qué situaciones se dieron y estamos aprendiendo de estas situaciones. Esto es lo que llamamos resignificación, una mirada terapéutica, un proceso de autoconocimiento, pero sobre todo por la dinámica. Siempre la base de la carta va a ser aquello a lo que nos referenciamos, ¿no? Porque pasan tránsitos, pasan progresiones, pero es el reflejo y lo que hace sobre nuestra carta en donde empezamos a ver cómo ésta se va desenvolviendo, cómo se va desplegando toda la trama energética. Sí, y además, como tú dices, pues qué bonito y qué importante es poder ver los procesos que vamos viviendo en nuestra vida, pero además cuando hacemos esta lectura retrospectiva y miramos qué pasa con nuestra carta y cómo se está dinamizando, pues me parece maravilloso poder entender y mágico, por supuesto, entender que estamos unidos a una serie de procesos que se están marcando en el compás del cielo, pero que además tienen que ver también con una propuesta que puede estar ahí en nuestra carta de evolución, de aprendizaje, de retos, para ir como desplegando ciertas posibilidades más allá de lo que trae el esquema natal, para ir dinamizando. Entonces, eso me parece súper interesante. El día de hoy tenemos el análisis de una carta astral de una persona famosa que yo creo que la mayoría de los que vea este video, si no todos la conocen. Vamos a analizar la carta astral de Shakira. Vamos a analizar los tránsitos con respecto al momento en el que anuncia su separación. Vamos a analizar los tránsitos en el momento en el que lanza esta canción que hace en colaboración con Bizarrap, que pues un hit mundial y que además es parte como de su proceso de duelo y de catarsis, ¿no? Y vamos a mirar las progresiones también de ese día puntual del lanzamiento de esta canción. Entonces, pues nada, entramos en materia, ¿te parece? Entremos en materia. Aprovecho a decir lo importante que es cuando vemos en una carta natal, eh, tanto en la lectura normal de la carta natal, como también cuando ya nos centramos dentro de los procesos que se están sucediendo en el momento o el análisis de los procesos que fueron en algún momento dado, cómo se vienen a repetir una serie de indicadores. Cuando tenemos la repetición de indicadores en cualquiera de las miradas, o en cada una de las miradas que va complementando, vamos cada vez más entendiendo de qué se trata, cuál es ese aspecto natal que yo estoy reorganizando, resignificando, reestructurando, diría yo, ¿no? Es como que tenemos algo dentro de nosotros, un aspecto psicológico que se muestra en unos hechos y es una mirada como si la miráramos desde todos lados y en la medida que cambiamos la perspectiva, pues tenemos una visión muchísimo más amplia de nosotros mismos, ¿no? O de la carta que estemos mirando. Puedes Por supuesto, agrandarla, por favor, totalmente de para acuerdo que la contigo. veamos súper de cerca. A ver, Ok. esto que estamos viendo corresponde a los tránsitos.
del momento en el que Shakira anuncia su separación de Piqué. Lo hace público. Esto es el 2 de junio del año pasado, pero vale la pena recordar que ese proceso, cuando ella se entera de la infidelidad y el tema, viene no del 2 de junio, sino del mes de mayo. Y en el mes de mayo del año pasado tuvimos los eclipses y por eso vemos ahí en cierta medida el tránsito de los nodos. El sol pues ya está desapegado de los nodos, pero yo recuerdo que eso sucede, digamos, como tal en mayo, ¿sí? Ya esto es una comunicación oficial de que nos vamos a separar. Entonces, bueno, acá tenemos esos tránsitos. Así que, pues nada, miremoslos. Yo creo que podemos empezar, si te parece, por ese tema de los nodos, porque me parece que justamente se venía cocinando esto con ese periplo que hacen los nodos, el nodo norte transitando ya hacia la casa 2, el nodo sur transitando, terminando su tránsito en la casa 8, o sea que venía recogiendo esa información también de la casa 8 en un proceso largo. El nodo norte, por ende, venía recorriendo un espacio de la casa 1 y mira lo No, curioso. de la casa Ese, 2 porque va hacia allá. de la casa 2, sí, 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 de acuerdo, de la casa 2. El nodo sur me llama la atención que termina, o sea, este último espacio de la casa 8, ¿cierto? En ese umbral hace un diálogo con Júpiter, justamente, que está en oposición, grado 21 en un Júpiter en Tauro en la casa número 2. O sea, es como el nodo sur, esa dinámica de limpieza, soltar, dejar ir, depurar, que tenerlo en tránsito por la casa 8 pues va a involucrar también esas relaciones íntimas de fusión, recursos compartidos, temas de intimidad, sexualidad. ¿Sí? Unos temas profundos que se detonan y que hace un proceso de limpieza y un proceso pues psicológico muy de ir al inconsciente, observar la sombra compartida, lo que se comparte en una relación y demás, pues hace un proceso de total limpieza y además la oposición a Júpiter, un Júpiter natal en Tauro que me parece que también está hablando de unas posibilidades de expansión, de crecimiento, de apertura, pero hacia una casa 2, ¿no? Un Júpiter taurino que puede tener que ver con qué recursos cuento yo y cómo los puedo expandir, confiando en esos recursos mismos y generándome también una abundancia. Y creo que en el momento en el que ella anuncia esto, empieza un proceso de hacer canciones y de también producir, de facturar, de tomar como esta tusa como una forma también de producir y de retomar su propio valor. ¿Qué opinas tú de este tema? Tal como dices, el nodo sur invitándonos a soltar, a finalizar, a dejar ir una experiencia y una energía que ya se agota, que ya hubo un aprendizaje. El tránsito por la casa 8, recordemos el eje de los valores, de los recursos, casa 2-8. En casa 2 tenemos los valores, mis recursos, mi autoestima, mi manera de generar esos recursos. En casa 8 los valores compartidos, esta intimidad, como dices tú, la fusión, el momento en donde intercambiamos no solamente nuestros recursos, sino intercambiamos todo, porque pues es la que le sigue a la casa 7 después de que tenemos un contrato en pareja, en sociedad, pues ponemos todos nuestros recursos o una parte de los recursos para poder ser compartidos con el otro. Entonces es como ese final. Me llama mucho la atención ese llamado del nodo norte a que se dé cuenta su capacidad innata, ¿no? De la casa natal, de generar esos recursos, de tener fe en sí misma, de tener fe en sus capacidades taurinas de generar esos recursos. Ese nodo norte además tiene una cosa súper interesante y es que está en el punto medio exacto entre Urano y entre Mercurio, ¿no? Entonces, Urano y Mercurio allí nos hablan precisamente de salir de la caja, de pensar lo distinto, ¿no? De comunicar lo distinto, de generar procesos neuronales internos
distintos que refuercen esta capacidad de sentirme dueña de mis talentos, de mis posibilidades, ¿no? El punto medio es como si recogiera muy, muy precisamente las dos energías que están laterales, ¿no? Entonces es como, es una conjunción, pero no es una conjunción en donde está en sándwich, es tan exacta que es estirar los brazos y decir, caminen, nos vamos los tres juntos. Ese nodo norte tiene una fuerza con ese Urano y ese Mercurio muy, muy fuerte y precisamente es cuando comunica todos estos procesos. Eso me parece fantástico. De ahí yo cogería, ¿y qué te parece si lo miramos a la Venus? Porque finalmente Tauro tiene su regente y vamos a mirar a Venus. Y Venus, ¿cuál es esa Venus natal? Como nosotros nos podemos ver, Venus natal de Shakira la tiene en el grado cero de Aries, pero en una casa 12. Uno podría decir que Venus en Aries es pues la chica que sabe perfectamente qué es lo que quiere, sabe atraerlo, tiene una gran fuerza, ¿no? Se pone en primer lugar, se autoafirma de manera muy, muy clara y esa es su manera de atraer las cosas. Sin embargo, en casa 12 es mm, el deseo sí presente, pero no consciente, porque está en el ámbito totalmente inconsciente. Inclusive podemos estar pensando desde la astrogenealogía que dentro del árbol familiar de Shakira, dentro de la historia de sus ancestros, pudo haber precisamente estas mujeres que por ser pioneras y demás tenían que esconderse o que eran amantes ocultas, o que sus deseos, que eran sumamente fuertes, transgredían profundamente las reglas de ese clan familiar y que por lo tanto quedaron sepultados allí sin poder salir a la luz. Y ya viene con todo este trabajo interno, como si tuviera allí una latencia muy, muy grande de reencontrarse con esa energía del clan familiar, esa energía que hereda, ¿no? Desde el inconsciente familiar, desde esa alma familiar, y la viene a finalizar. Para mí esa casa 12 nos habla también un poco como de finales, ¿no? Acordémonos que es el final del zodíaco y entonces es como si fuera una necesidad de agotar esas situaciones que se vivieron anteriormente, pero para poder agotarla yo tengo que hacerme consciente. Entonces muchas de las situaciones que vive Shakira y que vamos a ver tienen que ver con ese Venus en casa 12 que para mí tiene una fuerza muy, muy grande dentro de su carta natal. ¿Cómo la ves? Totalmente de acuerdo contigo. Coincido en que la casa 12 son experiencias que tenemos que agotar. Normalmente en la astrología, digamos desde una mirada clásica, la casa 12 se puede entender como la casa de los enemigos ocultos, pero psicológicamente se puede entender también como esas fuerzas ocultas en el inconsciente que nos sabotean porque no las hemos hecho conscientes y porque no las hemos agotado o no nos hemos dado cuenta que somos un canal de expresión de una energía que de pronto en los sistemas familiares no se pudo expresar claramente. Entonces, esa Venus en Aries viene con una fuerza de reclamar el propio deseo, el propio valor, pero está pues en esta casa 12, está en un grado, pues, grado cero de Aries, es súper cardinal, súper fuerte y marcada. Sin embargo, yo quisiera resaltar que la casa 12, el comportamiento de Venus en la casa 12 también puede ser muy fantasioso, abnegado. De hecho, ella decía, yo por Piqué me mudé a España, me hice tal cosa, sacrifiqué ciertos temas de mi carrera, entonces puede ser también la idealización, la fantasía, la abnegación, la entrega absoluta, cuando en realidad está en Aries y está demandando también hacerse muy consciente de los propios deseos, las propias motivaciones y el valor propio, el valor del sí mismo. Me llama la atención que esa Venus. Mira que viene siendo tocada en un aspecto amplio por Neptuno. 5 grados para Neptuno, pues es un planeta transpersonal y los planetas transpersonales en tránsito damos una orbe de 5 o 6 grados porque empiezan a generar como esa ola energética que todo lo que va tocando lo va arrastrando ese magnetismo y empiezan a desencadenar unos procesos psíquicos profundos. Neptuno puede tener que ver con fantasías, secretos, pérdidas. Neptuno lo que toca tocando un planeta tan personal como Venus, pues lo licúa, ¿sí? Y en la casa 12
puede hacer más consciente ese trabajo también de pérdidas de relaciones, ¿sí? O de caída de fantasías al nivel de la relación. Y a su vez le había ya hecho contacto Marte y Júpiter, que están también en esa casa 12. Entonces, una casa 12 muy activa, además de ni hablar de Quirón, que ya lo tocaremos, pasándole casi por el ascendente. Es una casa que nos empieza a hablar de traer como una retroexcavadora y empezar a sacar del inconsciente al consciente como cualquier casa de agua, pero además es una casa que nos empieza a hablar de la necesidad de cerrar ciclos, porque se necesitan cerrar cosas. Yo cuando he tenido tránsitos importantes como Júpiter o Saturno en la casa 12, han sido tránsitos y momentos en los que se cierran capítulos de mi vida y emerge algo totalmente nuevo cuando empiezan su tránsito por la casa 1. Entonces se activa mucho esta casa con la energía de Neptuno, con la energía de Júpiter y de Marte, pero además siento que ese Marte-Júpiter trae como lo que puede ser Marte también, una violencia, ¿no? Algo violento, algo que se desgarra, algo que necesita romperse de manera ariana, muy seguramente de manera violenta, para que surja una consolidación de un nuevo yo, que es la promesa que puede traer luego cuando ese tránsito se mueva hacia la casa uno. Y creo que, obviamente, como lo decíamos tú y yo, la carta de Chucky muestra una división entre su vida privada, que sería la luna que está aquí abajito, que ya hablaremos de ella, en la casa 4 y la vida pública con un Marte, regente de su carta, y con un Mercurio. Pero yo siento que esto trajo la puso en escena, ¿no? Todo lo que estaba pasando en su vida privada y cómo salgo acá. Yo creo que fue una pregunta que también ese Marte y ese Júpiter en Aries hicieron acá. ¿Y cómo salgo? Pues me afirmo, vengo a afirmarme y a afirmar mi valor, haciendo esa lectura que tú hacías de esa Venus que nos remite a la casa 12 a Júpiter. Total, total, espectacular. Es una movida bastante fuerte. Quiero retomar esa mirada que tú haces sobre Neptuno, como todo lo diluye y como los tránsitos que han pasado, ¿no? Ese Júpiter y Marte, cuando ya han pasado por encima de Neptuno en tránsito, están haciendo todo el barrido dentro de la casa 12 y como ellos luego van a tocar a Quirón. De hecho, cuando estemos lanzando este video, Júpiter y Marte están a nadita de juntarse, de pasar por Quirón. Júpiter, sobre todo, es el que va a estar tocando a Quirón en estos días, precisamente. Marte ya está transitando por allí muy fuertemente, ya porque va a ser una pasada muy rápido por Aries, pero me llama mucho la atención eso. Y retomando también aquí el tema de Quirón en esa casa 12 que ha pasado ya por toda la casa 12 y que está haciendo una oposición a su Plutón natal. Esto me parece que es una cosa importantísima, es decir, todos estos planetas que van barriendo la casa 12 pasan y antes de llegar al ascendente son transformados, desestructurados, ¿no? Desnudados por Plutón para poder luego salir a la luz, que me parece que es un tema muy, muy importante. Ciclón además hace una trígono partil a su Neptuno natal, que está finalizando la casa 8, ¿no? Entonces es un Quirón que viene a diluir esa herida profunda de no sentirse adecuada, de haber revisado todos estos deseos internos venusinos que me cobijan y que me tienen movida el alma y yo no logro poner en palabras, y viene y se transforma profundamente con ese encuentro con Plutón en el eje del encuentro. Está en casi astrología clásica, diría que lo podemos llevar hasta el ascendente. Yo diría que está en una preparación antes de verdaderamente coger esa cardinalidad de la casa 1-7. Eso me parece muy, muy importante. De ahí me remitiría además al Plutón en tránsito, que es de las cosas que uno mira necesariamente
cuando mira una carta natal y está con un consultante y voltea y dice, bueno, entonces miremos estos señores pesados que están haciendo en tu carta, porque normalmente los consultantes vienen en situaciones en donde necesitan encontrarle el sentido y saber qué es la crisis tan violentas que están viviendo. Plutón para mí es sinónimo de crisis, evidentemente. La crisis nos permite la transformación, la crisis nos permite cortar, soltar, dejar atrás como es esta piel de serpiente y entender que para poder nacer a un nuevo yo, a una nueva tema profesional, a una nueva fuerza interna, a un nuevo deseo, a una nueva pareja, a un nuevo, lo que sea por donde esté pasando, pues tiene que haber abandonado una cantidad de esta estructura del ego, porque finalmente Plutón lo que hace es desbaratar este cascarón que formamos tan profundamente. Me remito mucho a una frase que a mí me encanta y es que solamente Plutón es capaz de destruir lo que Saturno ha construido y Saturno es precisamente ese límite, ¿no? Es nuestro cuerpo el que nos da estructura, es el que nos muestra el que nos ayuda también a sostener ese ego. Entonces viene Plutón a hacer ese barrido muy fuerte en su casa 10, tocando desde el 2020 casi que parcialmente a su Marte natal. ¿Cómo te parece ese detallito? En tránsito y en la fijo. No, es que eso es espectacular. Es impresionante y justamente yo creo que como la Casa 10, ese sector tiene que ver con nuestra imagen pública, cómo queremos ser reconocidos ante otros, con un tema de legado, trabajo a largo plazo y demás, pues imagínate ese Marte que está ahí súper enfocado, estructurado de manera capricorniana, ¿no? O sea, yo quiero generar casi que eso, un nombre, una marca, una empresa con una estrategia, con una disciplina. Me parece que Marte en Capricornio tiene una disciplina pues de hierro. Y además una proyección de esa individualidad. Marte es un planeta muy importante porque es el regente de su carta como ascendente Aries y nos habla que esa energía Aries, pionera, emprendedora, esos arquetipos se van a manifestar gracias a esa casa 10 también en esa construcción profesional. Al lado de Mercurio, donde estamos hablando también de una, pues la capacidad de cantar, la expresión y demás, ¿cierto? Pero ese Plutón con ese Marte, como siempre Plutón viene a sacar recursos que estaban seguramente en la parte inconsciente, en la trastienda, en la trasescena, los tiene que sacar a la luz y esos recursos nos apropiamos de ellos y los integramos a nuestra personalidad. Y luego de que los integramos, pues nos hacemos distintos. Emerge una nueva faceta de nosotros. Entonces es una nueva faceta también en esa área profesional, pero siento yo que ese Plutón también de pronto para alguien que tiene tan separado, me parece a mí, porque justamente Chucky, por ejemplo, tiene una oposición entre ese Marte y esa parte de impulso emprendedora, de construcción de esa parte pública y la Luna en Cáncer. Entonces, muchos de los temas emocionales, familiares y demás están en el otro aspecto y seguramente en una dinámica de polarización. Pues también Plutón le hizo una oposición a esa luna. Y entonces también vino a hacer trabajar ese mecanismo lunar que es canceriano, que es un mecanismo lunar que está asociado pues a una fusión, a una simbiosis, a una conexión con ese núcleo familiar íntimo, con esas relaciones en las cuales me refugio, me refugio hasta el punto de perderme en ellas también y de sentirme seguro en eso, ¿no? En esa fantasía de conexión simbiótica. Y es un Plutón que está muy, pues como siempre, Plutón es como descarnado, ¿no? Es así como directo, demoledor. Pero me parece que es todo una nueva visión, tanto de eso público y privado, como de esa construcción y esa redireccionarse profesionalmente, sacando ese sustrato también de una traición, ¿sí? De un engaño, de una ingenuidad de los apegos, porque justamente miraba una entrevista que hace poco le hacían y ella decía, yo siempre he sido muy apegada en las relaciones. Entonces tiene esa parte ariana, esa acuariana también, entonces es independiente tal, pero en las relaciones, en el mundo íntimo está una luna en cáncer. Y esa es relación de apego.
imagínate Plutón haciéndole oposición a la Luna, también nos lleva en cierta medida a ver desde otra forma un poco más descarnada que necesitamos desapegarnos, soltar y morir a esas relaciones que pueden llegar a ser de dependencia o tóxicas. ¿Qué opinas tú? Que es el eje de la individuación y como dices tú, no solamente toca su área de profesional en donde se desarrolla la individualidad, en donde está una vocación muy grande, pero en donde también están muchos mandatos, ¿no? La casa 10 está llena de mandatos, es una casa capricorniana además, entonces eso la hace sumamente fuerte en términos de la imagen que quiere mostrar públicamente, pero en el fondo es blandita, es canceriana, como ese molusco que necesita verdaderamente la suavidad de su hogar, la suavidad de sentirse cobijada, ¿no? Entonces, creo que el proceso de individuación para Shakira es de los temas importantes dentro de su vida. Tiene la fuerza y estructurada marcial ahí adelante, entonces eso le sirve mucho. Y viene a Plutón a decirle, ahora vamos a sacar no solamente, vamos a quitar lo que nos sobra, sino que vamos a sacar este diamante puro que verdaderamente traes dentro de ti para poder hacer esa individuación, ¿no? Lo que yo traje como este bagaje, ese equipaje con el que vienes de tus líneas paterna y materna, lo vamos a desestructurar, los vamos a reconstruir, lo vamos a volver a armar de manera que cada día puedas estar expresando más tu individualidad. Eso me parece que es bien, bien importante. Súper. Totalmente. Yo creo para cerrar, digamos, como el análisis de estos tránsitos, Saturno, mira Sí, un Saturno en casa 11 en Acuario, haciéndole un aspecto de quincuncio también a esa luna, que conste que acá no sé por qué no nos dibujó la oposición de verdad que está entre Plutón y la luna, ¿no? Pero vemos que la luna recibe, es como un prisma que recibe la oposición de Plutón en Capricornio, recibe el quincuncio de Saturno, que viene de Acuario, recibe el un sextil. trígono de Neptuno y recibe sextiles. ¿Cómo ves tú este tema de Saturno en la 11 hacia la Luna? Pues precisamente que a pesar de que es un momento en donde ella anuncia, se ve que el proceso es un proceso que tiene una evolución del tiempo todavía, ¿no? Como estos quincuncios y este semisextil nos hablan de procesos de aprendizaje, pero no es una cuadratura en donde el despliegue energético es inmediato y hay que tomar una decisión y hacer las cosas, sino que es esta incomodidad en donde dice, bueno, y usted, esa alma libre que es su sol, en dónde se va a ir reflejada, cómo está construyendo esa revolucionaria mujer y que se muestra al mundo en esos grupos Casa 11, ¿no? Entonces, creo que ese Saturno viene y le mete la piedrita en el zapato y le da la oportunidad de que le moleste, pero que voltee y dice, espérese, aquí vamos a mirarlo bien, bien de cerca, porque esta molestia tiene que manifestarse en una acción. Si bien, lo dicho, esto es una acción, la que hace ella cuando se manifiesta, francamente, vemos que con el transcurrir del tiempo y luego cuando lanza la canción, sí es como si hiciera plus, hace la catarsis que se viene gestando y preparando en esta manifestación de hasta aquí vamos, no más, hay unas infidelidades, tengo motivos, lo anuncio, pero todavía lo estoy masticando, creo yo. Entonces, sí, Totalmente. además de que Saturno, pues es el regente de su casa 10, ese Saturno que lo tiene en Leo, en su carta natal, nos habla también y ahí hacen un aspecto también, no es que se despierte muy fuertemente, pero de todas maneras, los planetas en tránsito, pues despiertan nuestros planetas de referencia, que son los de la natal. Y eso siempre lo tenemos que mantener en la vista, ¿no? O sea, cuál es esta promesa que yo tengo dentro de mi carta natal y cómo en estos momentos se está expresando en esta área de la vida
pero finalmente el llamado es a hágase cargo de ese brillo personal. A usted le fascina lo que hace, Casa 5. Usted tiene toda la pasión, tiene la posibilidad de mostrarse y brillar para los demás. Los aplausos la están esperando, pero los aplausos vienen porque usted ha trabajado duro, porque usted es entregada, porque usted tiene disciplina, porque se hace cargo. Entonces, aquí es una mirada bien bonita, ¿no? En la casa, en la carta natal, la promesa está en la casa 5 de un mandato de yo tengo que poder brillar y lo tengo que hacer de manera consciente, sosegada, muy contenida, muy estructurada. Y en el camino voltea y dice, mire lo que están mirando los otros, mire la responsabilidad frente al público que la ve, mire lo que los otros están aprendiendo de usted, ¿no? Y ella lo siente como, aquí tengo una responsabilidad frente a los demás también. Yo siento eso. Totalmente. Ese aspecto de Saturno, ¿no? Con respecto a la Luna, pues justamente nos hablaría de cómo esas experiencias saturninas que son de límites, que son de frialdad, que son experiencias de una maduración profunda, pues hace que ese mecanismo lunar de ella también de la casa 4 pues pueda tener una madurez, un peso, un plomo, ¿no? Porque justamente... eh, es como un ajuste, o sea, a Saturno le gusta pasarnos pruebas, ¿sí? Para que podamos crecer y para que se sostengan unas estructuras que están firmemente puestas, sólidas, pero las que no tienen que caer y volver a construir. Y me parece que ese aspecto hacia su mecanismo lunar en Cáncer, pues justamente trae una maduración emocional y que, como tú dices, tiene una salida hacia el tema de qué le entrego yo de este proceso también al colectivo, al grupo, a los demás, ¿no? Cómo asumo una responsabilidad. También porque ya soy una figura pública, evidentemente, pero además porque ese Saturno, como tú lo decías, es regente de su medio cielo, es regente de su casa 10 y entonces esto se va a sumar también este proceso emocional, Luna se va a sumar en una... digamos, en una creación, se va a ensamblar también una creación profesional. Y justamente, pero acá Sí. era hasta ahora el anuncio, ¿sí? Porque esto tuvo El pues sus anuncio. momentos, sus etapas. Entonces, ¿te parece si Segunda pasamos? parte, segunda parte. Pasemos a los tránsitos esto es el 12, el 11 de enero. El 11 de enero de este año, que es cuando esta mujer lanza esta canción, con unos bombos y platillos en esta casa 11, ¿no? De manera además muy acuariana, ¿no? A través de todos los medios, se reproduce en YouTube como una loca. O sea, esto es una catarsis ni la tenaz. Entonces, si quieres, comenzamos con el sol. ¿En dónde está brillando Shakira en esos momentos? Está brillando en su área profesional. Nuevamente, si nos damos cuenta, tiene un punto medio entre Marte y Mercurio. Es decir, ese sol viene a ponerle fuerza de la mano de mi capacidad de expresión y mi fuerza de ponerme en el primer lugar. Pero esto no es cualquier pendeja, es con una estructura, con una dinámica, con una autoridad capricorniana como quedó demostrado. O sea, es que no son los sistemas de reproducción los que hicieron que eso, es toda su fuerza interior que se ve reflejada en ese YouTube y que definitivamente se la lanza al estrellato, en donde ella no solamente no llora, nuevamente la luna abajo no llora, ella factura y se va y se vuelve visible allá adelante. Sí, 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 esto es una cosa muy, muy divertida la que le sucede a ella y que creo que es sumamente visible y aquí vamos viendo todos estos procesos. Totalmente. Además, el grado 21 de Capricornio, ¿no? Es un grado que este grado 20, grado 21 tiene impregnado la triple conjunción. La triple Grado conjunción 21. que vivimos en el 2020, ¿no? Y que nos traía todo ese tema de transformación de estructuras. Entonces ese sol pasando por ahí, pues tiene ese eco porque ese grado es inolvidable para todos y trae también esa forma de esa fuerza, me parece que es lo que tú decías, esa fuerza. Un trígono.
que le hace, mira, qué interesante porque habíamos hablado de Júpiter y entonces Júpiter decía y contaba una historia en oposición al nodo sur, decía yo me voy a expandir, voy a recuperar esta confianza en mí misma, en mis talentos, en mi capacidad de producir mis recursos y mi dinero Y de una forma, valga la redundancia, expansiva y acá le hace un trígono a ese Júpiter, como que le Marte, dice lo que se cocinó en ese momento de pronto con esa conjunción nodo norte Júpiter, acá se muestra como un producto madurado, ya en la casa 10 y se comparte con el público. total, total. Un trígono maravilloso en donde, como dices tú, se expresa esa promesa que se hace, ese cocinado, y voltea y dice, ¿cómo le parece? Aquí sí vamos a hacer lo que queremos hacer. Sí, Me parece interesante. interesantísimo la aproximación nuevamente de esa Venus que rige a su casa 2 que rige, que dispone de ese Júpiter, porque está a 2 graditos de llegar al Sol. Ella hace después el punto de Venus cuando Venus llega y toca el Sol y se renueva y renace. Entonces, aquí también hay un cocinado, ¿no? Porque es aplicativo, es decir, viene esta Venus y va a tocar el Sol y hace una cuadratura precisamente a ese Urano natal, ese Urano en Escorpio, y hace una cuadratura a su Júpiter en Tauro. Entonces, aquí esto se convierte en una confabulación en donde se detona, ¿no? Es el punto focal de una oposición y en esa medida es como si se hiciera campo en este dúo, en este enfrentamiento entre Urano y Júpiter, y voltea y dice, lo voy a hacer, lo deseo, lo quiero, yo soy así, soy libre, y entra a ese espacio maravilloso de la casa 11 porque además no solamente está a 2 grados del sol, sino que cambia de casa. Que acordémonos que en los tránsitos, en todos los sistemas que nos hablan del movimiento del cielo sobre una carta natal, vamos a destacar cambios de casa, cambios de signo, porque tiene una dinámica y obviamente toques a planetas personales dentro de nuestra casa. Entonces aquí tiene una doble fuerza, ¿no? Entrar a esa casa 11 y dice, yo quiero poner en evidencia la promesa natal de mi sol, de mi esencia, de mi talento, de lo que tengo adentro, que me arde de manera acuariana. Soy distinta, soy rebelde, soy Shakira mostrándome en la casa 11. Me parece precioso. Sí, es interesantísimo. Además que mira que, bueno, ella ya tuvo su oposición Urano-Urano, Sí. a los que normalmente se da entre los 41 y 42 años, que tenemos lo que se llama la crisis de la mitad de la vida, es una oposición que se dio entre la casa uno la casa 7 entonces hablamos del eje, ¿no? Del yo y del encuentro, pero que además... Cuando luego se suelta un poquito esa oposición y Urano continúa caminando grados en el zodiaco, Urano va y habla con el Sol. Está al grado 15, el Sol está en el grado 13, ¿no? Y es como una liberación también y una ruptura con respecto a ella misma y con respecto a ciertas formas creativas que venía trayendo y se desencadena también en esa casa 11. O sea, creo que acá lo que tenemos es una tusa distinta a las de Shakira, porque los que seguimos a Shakira sabemos que sus tusas es cuando produce los mejores discos, pero los anteriores tenían como un toque más, como más melancólico, más de luna en cáncer, ¿no? De pronto porque no estaba esa oposición de Plutón hacia la luna, ni el quincuncio de Saturno hacia la luna. Esta es una forma pues muy desestructurada, distinta, diferente, pero que además me llama la atención porque yo siento que con Venus, justamente lo que tú decías, Venus en este Star Point con el Sol, es como una forma en que lo colectivo también se tiñe de esto femenino, ¿no? Y ella
da como este Total. mensaje, o sea, las mujeres que han sido engañadas, las mujeres que han sido, se pueden identificar con esta canción, o sea, se asume también como una líder en torno hacia esta parte como femenina. Y siento que ese Urano también está participando de ese Venus Star Point. Total, total. Esa dinámica de la crisis de la vida viene y se manifiesta aquí y es muy interesante, ¿no? Porque como decíamos, en cada carta se expresa distinto la crisis de la vida de ella, su vida uraniana, su manera de relacionarse es uraniana y precisamente allí es donde hay una revaluación que he hecho con mi vida cuando tenemos esa oposición Urano, ¿no? Y eso es sumamente fuerte. Además, la Venus natal acaba de ser tocada por este Júpiter, entonces también es una Venus que empieza a tomar sentido, ¿no? A encontrar cuál es esa filosofía de vida que yo quiero atraer, en donde yo me pongo en primer lugar, en donde se fundió dentro de una filosofía que existió dentro de su familia o que aprendió de alguna manera y viene a entregarse hoy en día. Entonces es una Venus que yo siento que tiene mucha fuerza. Eso me parece también interesante, ¿no? Como que se repite en el interior la Venus en tránsito sobre el Sol y Júpiter, que es un planeta que es sumamente importante, viene a transitar sobre su Venus natal. Entonces, nuevamente encontramos una repetición de indicadores en donde voltean y nos dicen, venga, aquí esto tiene un tema muy importante en términos de, porque además la Venus no solamente rige la casa 2, rige su casa 7 y es un tema de pareja el que se está trabajando, ¿no? Además que en la cuadratura de Venus, Urano, y Saturno, se hace un quincuncio a Plutón. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Usted qué es lo que está depurando? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Dónde están sus estructuras? Hágale campo a esa oportunidad y a ese trabajo disciplinario que usted ha hecho. Hágase valer, ¿no? Hágase valer, ponga límites, determine cuál es su espacio vital y hasta dónde deja que se le metan al rancho, digámoslo así, y hasta dónde le pone un límite a la situación. Eso es bastante visible, bastante visible. Totalmente. Además que mira Quirón que había hecho un proceso de retrogradación, ahí ya está directo, a inicios del año ya está directo, pero hace una cuadratura desde Aries al medio cielo. Entonces eso que me hiere mi individualidad, que es algo oculto, secretos, ¿no? Infidelidades, cosas guardadas, casa 12 me activa, como las cuadraturas pueden llegar a hacerlo, de una manera creativa y dinámica y como reto también la posibilidad de expresar y de compartir con otros, que sería ese punto del medio cielo, esta historia personal de dolor. O sea, de Sí, traición, de dolor, lo puedo llevar allá y lo comparto. Y pues no es tan fácil porque como yo siento con esa luna en ese espacio tan íntimo de la casa 4 en donde ese sentir pues se queda acá en mi mundo, en mi nido, en mi interior, en mi piel, pero lo llevo, ¿sí? Y es un Quirón. Y de todas maneras, Quirón también tenemos que entender que tiene esa función sanadora en tránsito en una casa 12 es algo que yo le puedo dar a otros, es algo que que yo puedo compartir con otros para un proceso de sanación. eh, y que viene a reevaluar también esa parte profesional. Entonces está muy interesante estos tránsitos de este día bueno, que la saca del estadio, ¿no? Un Marte y acá facturando en casa 12 en Géminis. sí, y fíjate que lo que acabas de decir que es bien interesante porque ese Quirón estuvo ya directo, si recordamos en la primera parte del video lo decimos, estaba en grado 15, es decir, él estaba ya pasando sobre Plutón y cuando retrograda se devuelve, sigue en una orbe muy cercana
y sigue arrancando nuevamente de frente. Entonces tiene ese tache y remache que tienen las retrogradaciones en donde voltea y recalca esta necesidad de abrir la herida para que pueda sanar, ¿no? No dejar que supure sola en el interior, sino que tiene que darle el aire, tiene que salir de esa casa 12, pero tiene que salir de esa casa 12 con esa conciencia y con esa capacidad de plutoniana de haberla sacado de la sombra. Totalmente de acuerdo. Y mira, mira también, uniéndome a lo que tú dices, cómo eso puede generar una tensión en el ambiente social y en la propia construcción de lo que debería ser, porque ahí ya entendí más esa cuadratura con lo que tú decías con el medio cielo, lo que debería ser un artista, lo que debería ser un artista mujer, que yo, pues todos los comentarios, desde el apoyo total a su forma de Hasta, catarsis hasta, ay, pero qué resentida es, ay, pero qué histérica, ay, pero qué loca, ay, pero todavía le duele. Sí, obvio, le duele, pero lo está manifestando de una manera artística y creativa, pero entonces como es mujer, ese espacio no está permitido para la mujer, porque ella tiene por mandato social que guardarse esas demostraciones de dolor, ¿cierto? Y activa esa cuadratura y es como que ese quirón con ese proceso que tú decías de retrogradación y con Plutón, también un Plutón en Libra, ¿no? Libra es un signo también social, que dice como, pues, nada, aquí voy yo. pues, al chorizo con las construcciones sociales políticamente correcto y demás. Me parece Sí. interesante también, hay otro aspecto que me llama la atención, y es que precisamente desde dos transpersonales se hacen estos quincunциos precisamente al tercer ple transpersonal, ¿no? Entonces, Urano adquiere una importancia gigantesca, a pesar de que no tiene la antena, digámoslo así, en términos de que cuando uno dice un transpersonal se vuelve importante y entra dentro de la esfera de lo personal cuando toca un planeta personal, pero recordemos que es que Urano es el regente de su Sol, nada más y nada menos. Entonces, pues sí tiene una conexión con su yo, con su intimidad, con su corazón profundo, con su esencia, porque ella es una acuariana y ese contacto entre estos tres planetas, francamente, es partil, ¿no? Con Neptuno es partil, el quincuncio, y con Plutón, pues casi un grado, francamente, es un grado que no tenemos casi que decir nada, sino que eso es una situación muy, muy clara. Y cuando vemos toda la estructura, digamos que si no miráramos ninguno de los planetas, vemos toda la carta dirigida hacia esa casa 12 y esa casa uno, ¿no? O sea, como la fuerza de aquí estamos terminando algo para hacer nacer algo, ¿no? Toda la fuerza que se ve Totalmente. allí. Sí, sí, de hecho ya lo dice, como con las distintas canciones que fueron cuatro, esta es la tercera, la última fue la que saca con Karol G, ya como que dice, ya, cierro ese ciclo y me preparo para otra etapa creativa y demás, entonces, pues tiene todo el sentido con lo que tú dices. Miramos las progresiones entonces. Claro. Como verán todos los que están viendo ahorita el video, que esto es una dinámica súper interesante, que todos los tránsitos dinámicos de los ciclos de la vida, pues verdaderamente activan esa promesa natal y sobre todo activan el proceso de conciencia y de sacar a la luz nuestros mayores dones y nuestros mayores talentos. Obviamente, si nosotros permitimos hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de cuando uno conoce esto? Mi hermana un día me decía, pero pues uno sin conocer de pronto actuó de manera inconsciente. Claro que fue de manera inconsciente, los hechos se van dando y nosotros estamos haciendo una mirada retrospectiva, a menos que la gente se guíe paso a paso por su carta natal. Pero cuando tenemos estas miradas, lo que nos ofrece es la oportunidad de decir, wow, entonces verdaderamente estoy cerrando un ciclo, hago conciencia, lo formulo, ¿no? Lo digo, lo pongo sobre el papel y en ese momento se convierte en realidad, ¿no? Porque todo lo que es inconsciente y que lo sacamos a la luz, pues le da la luz y se convierte en un hecho tangible.
Entonces, ese uso de la voluntad, de entender qué es lo que tenía yo en mi interior y que esto estoy trabajando, a mí me parece que es una oportunidad mágica que nos presta la astrología. Totalmente de Las acuerdo. progresiones son una manera como vamos cambiando el foco de nuestra conciencia a medida que va pasando el tiempo. Aquí miramos los planetas lentos, las luminarias, Sol, Luna, ascendente y los planetas personales, de manera que tienen una dinámica. Los planetas transpersonales tienen un movimiento muy, muy pequeño que cuando en progresiones pues no podemos alcanzar a ver si es que se movió. De hecho, mire, echa retroceso, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos ese Plutón en sus 40 y tantos años que tiene de vida, pues echa reversa 1 grado, lo que se ve reflejado 1 grado en la carta progresada. Pero sí podemos ver el Sol, Marte, la Luna, el ascendente, todas estas cosas que nos van a dar una dinámica. Entonces, lo que salta a la vista, Marte, un planeta prominente, el regente de su ascendente, es decir, el regente de su carta, entra en el grado 0 de Piscis. Un cambio de signo radical, muy fuerte, muy poderoso. Y segundo, su sol, su brillo, su identidad, su autoconciencia, su esencia profunda de su corazón, en grado 29,50 minutos. Es decir, a 10 minutos de entrar, lo que podemos determinar que también es un cambio de signo muy poderoso, simultáneo, sincrónico, y vuelve y nos habla de la misma dinámica. Fíjense ustedes cómo es de interesante, ¿no? Si miramos ese grado 0, donde tiene Marte, y los que están siguiendo la astrología saben que hace par días, el 7 de marzo, Saturno, el regente de su casa 10 y el regente de su casa 11, entró a Piscis, está tocando su Marte progresado. Entonces, aquí es una dinámica que refuerza todas estas lecturas en donde nos damos cuenta de la prominencia de ese Marte natal. O sea, ese Marte natal tiene una fuerza increíble y la conciencia y la capacidad de que ella se dé cuenta de eso, pues la puede llegar a ser muy poderosa y entrando en Pisces, pues va a ser como una encontrarle en esa fuerza la trascendencia profunda de cómo yo alcanzo a evolucionar en mi vida. Piscis es un signo espiritual, trascendente, en donde no solamente nos habla de nuestra individualidad, sino que nos dice, usted es una gota única en el océano, pero usted pertenece al océano. Usted no está sola, es decir, su fuerza se la puede entregar a las masas, porque ellas van a poder estar ahí. Es como si en las aguas inmensas piscianas pasa una flecha, ¿no? Una flecha, un falo, una fuerza de ese Marte y abre una estela de agua en donde todos nos vemos impactados. Impresionante. Totalmente. Sí, es esa capacidad también de dirigir, porque es un Marte natal que viene de la casa 10 de Capricornio, ¿no? Donde me enfoco en sacar adelante ese proyecto personal, en la autodisciplina y demás, pero acá se ve teñido en progresión y también en esa, digamos, evolución, se ve teñido con esa fuerza pisciana y es una fuerza emocional y es una fuerza que mueve las emociones o que puede hacer un canal, como tú decías, una canalización de emociones colectivas, emociones al estilo pisciano, ¿no? También emociones en las cuales nos hemos sido víctimas de otros, emociones en las cuales hemos sido impactados por el engaño, por el... por un cara dura que no, que tiene cosas escondidas. Entonces eso mueve, que mueve también, digamos, a las mujeres en esta medida. Ese Marte en progresión en la casa 11
tiene como esa fuerza, una nueva fuerza también de asumir un rol y una nueva forma de accionar en lo colectivo, pero como tú decías, desde esta energía pisciana. El Sol en progresión, mira que Mercurio en progresión va adelante, ¿no? Un explorador. Es el explorador, como tú dices. Es como que va el tren y ese tren tiene una linterna y la linterna está viendo un poquito antes. Entonces, ese Mercurio y ese Sol en progresión sobre su Venus en casa 12 pues como que ese foco de la conciencia que tú decías, viene acá a tocar esta energía de Venus y decir, bueno, pero entonces ¿dónde estoy yo con mi deseo? ¿Dónde estoy yo con mi autonomía? ¿Qué valor le estoy dando a esa autonomía? ¿Qué valor le estoy dando también a mi propia individualidad? ¿Y cómo la puedo poner también allí, ¿no? En el escenario. Para sacarla a la luz. Y es que mira que me llama la atención, ya que estamos hablando de esa energía ariana, que su luna en progresión ella pues nace con una luna natal en cáncer que hablábamos de todo lo que significa una luna que recibe tensiones y hace parte de ese cuadrado cósmico que está allí, pero su luna en progresión está en Aries, ¿sí? Y una luna natal en Cáncer, cuando tenemos esa progresión pasando por Aries, es un momento en el que también a nivel emocional estamos siendo más conscientes de nuestra propia fuerza, de nuestra interioridad, de nuestra autenticidad, de quién somos nosotros. ¿Sí? Para hacer valer eso también en las relaciones, a diferencia de una luna en cáncer que, como decíamos, tiene un mecanismo más simbiótico y mucho más dependiente o mucho más fusionado emocionalmente con sus vínculos. Sí, total. Es impresionante ese toque personal porque viene a ponerle luz a ese deseo oculto, a ese deseo de ser grande y como decíamos, ¿no? Lo manifiesta de una manera bastante clara la luna que está en grado 8, que digamos que de junio a enero nos podría estar diciendo porque la luna en progresión, pues precisamente transita 13 grados cada año. Entonces, está en el grado 8. Entonces, estamos a un poquito más de medio año, ¿no? Nos damos cuenta, un poquito más de medio año en donde esa luna progresada entró en Aries, tocó la Ujú. Venus y sigue arrancando, ¿no? Porque lo que tenemos que ver es precisamente esa dinámica, ¿no? Entonces, la necesidad de ponerme en primer lugar, de romper, de poder expresar mi enojo, de poder decir, yo reacciono, ¿no? Porque la luna en Aries es una luna reactiva. Yo reacciono profundamente a esta necesidad que tengo oculta allí en el fondo de mi alma. Esto se viene a manifestar. Los exploradores que quería darle un toque adicional, fíjate que Venus en progresión es la primera. Acordémonos que tenemos dos planetas personales interiores que acompañan el Sol, ¿no? Son como sus guardas, a veces van atrás, a veces van adelante. En progresión, esa Venus va adelante. Entonces ella va poniéndole todo este bagaje de recoger su individualidad. Ella pone de manifiesto mi deseo, mi feminidad, mi mujer interior, mi energía yin, mi atractivo, mi fuerza venusina, la pone de manifiesto. Luego viene Mercurio y dice, ah, ya entendí, sí señora, vamos a hacerlo de esta manera, lo voy a expresar, lo voy a decir, y la conciencia viene con este sol profundo y voltea y dice, esto es lo que hay, esta soy yo, esta es mi esencia profunda, acuariana en origen, pero con estas ganas de ser líder, de ser la que puntea, de ser la que rompe los esquemas y los paradigmas, ¿no? La casa 12 tiene mucho paradigma porque acumula todo un bagaje colectivo del inconsciente y es como rompe con todo eso. Entonces ella inicia un ciclo de 30 años con ese sol. Allí inicia un ciclo en donde su sol acuariano
pues va a estar teñido precisamente de una fuerza increíble, de un liderazgo que nos va a seguir impactando. Esto no es un momento único, sino que nos va a seguir impactando muy poderosamente. Totalmente de acuerdo. Tenemos Y mira cómo también, esa Venus de progresión, grado 24 ya en el terreno de la casa uno, porque fue una Venus que hizo un cambio de pasar de la casa 12 a pasar a la casa uno y le hace una cuadratura a la luna, ¿no? Son los dos temas muy femeninos, porque pues la luna es esa parte femenina arquetipal que nos remite como a la madre, el cuidado, la nutrición, el hogar, el cariño. La Venus nos remite a la parte ya de ese arquetipo más hedonista, el placer, la sensualidad. Entonces es como un reencuentro o como una forma de, como que esas dos mujeres, ¿sí? Ella es madre y es una madre pues totalmente entregada a sus hijos, ¿no? Eh, pero también esta mujer que todavía es sensual, maravillosa, ¿sí? Imponente, y que además está redefiniendo todo ese mecanismo lunar, justamente. La dependencia de un claro. otro, la necesidad de alguien que dé seguridad, de un vínculo simbiótico. Y este sistema de progresiones secundarias nos habla de esta energía profunda de su carta natal que está de manifiesto, ¿no? Porque recordemos que las progresiones son caminos despacito que se ven prolongados en años, años, estos son años, ¿no? En el sol, un día, un grado corresponde a un año completo. Y cuando vemos esto y vemos que esa Venus progresada lo que está haciendo es una cuadratura a ese eje de individuación entre Marte y la Luna, pues pone más todavía sobre el tapete que ese eje es de las temáticas que Shakira viene a trabajar muy intensamente. O sea, eso es como un eje temático de su vida, ¿no? Es como los parques temáticos. Ella, el parque temático de su vida es entre la casa 4 y la 10. ¿Y con qué lo maneja? Con una Venus, con un deseo, con una puesta en escena de su feminidad y demás. Entonces eso creo que hace más énfasis todavía a todo esto que vimos en los tránsitos cuando hacemos la lectura de una carta natal y tenemos estas herramientas maravillosas que podemos ver desde distintas comprensiones del tiempo, del reloj de la vida, del dinamismo, de los ciclos y demás, podemos ver cómo se está desplegando algo y tener una lectura absolutamente enriquecida, no solamente de lo que vemos en promesa, sino de lo que verdaderamente cada vez se ve que con su voluntad ha hecho también un trabajo en su vida personal evolutivo, ¿no? Me parece muy diciente. Estas progresiones vienen a activar unas situaciones bien importantes. Esa Venus es una Venus que se junta al nodo sur en progresión y voltea y nos repite la información que habíamos dicho de esta Venus natal en casa 12, en donde dice lo pongo en evidencia, lo encarno, casa uno, pero también entiendo que es una energía que tengo que agotar porque ya suficiente seguramente hemos estado tramitando esto en mi árbol familiar. Y yo soy la que voy a ponerle un punto, un límite, ¿no? Un límite saturnino, voy a cortar con estas exigencias sociales, Marte en casa 10, y voy a resignificar mi necesidad de protección y deseo de que mi casa sea un nido, sea un oasis de tranquilidad, de recogimiento, de nutrición y demás, ¿no? Y que si yo tengo en progresión el nodo norte en la casa 7, puedo entender que desde mi carta y desde yo encarnar
una generación que viene a cambiar el concepto de pareja, Plutón en Libra, porque es una información generacional, yo tengo la oportunidad de adquirir nuevas experiencias de pareja, nuevos contratos de pareja, de sociedades, en donde tenga ese cambio de paradigmas, ese esencia profunda que sí se puede llegar a tener. Porque Plutón no es que venga a Libra y diga, no, todo fuera, no sirve la pareja, no sirve. No, hay una reinvención, tenemos que cambiar lo que no estaba funcionando, lo que está caduco de este sistema de unión de parejas y que yo puedo llegar a tener unas nuevas experiencias en donde vuelvo y pongo todo mi esfuerzo, mi deseo y demás, pero de una manera distinta. Recordemos además que cuando hablamos de Aries y cuando hablamos de cualquier signo, no estamos hablando del signo solo, estamos hablando de la pareja de signos, porque para yo poder afianzarme en mí misma, tengo que poder tener mi luna en cáncer, una vulnerabilidad que es necesaria para la creación, para el disfrute, para tener esta posibilidad de saborear la vida y en esa medida necesito del otro también y le digo, venga, entre los dos podemos hacer un hogar. Es es súper bonito, súper interesante esta carta de Shakira. Me parece que esta lectura eh, fue me lo saboreo verdaderamente como si nos hubiéramos comido una golosina, porque la astrología es una herramienta que nos da esa oportunidad de ver estas cosas tan importantes dentro de nosotros, lo que podemos ir trabajando, ¿no? Los aspectos que podemos ir poniendo sobre la mesa y que si los hacemos evidentes, pues nuestra evolución va a fluir muchísimo más fácilmente. Esperemos que Shakira tenga astrólogo. Y si no, pues aquí estamos a la orden. Claro que Es sí, claro que maravilloso esto sí. que dices tú. Y pues digamos que es muy interesante siempre ver los ciclos sobre ciclos, ¿no? Y cómo se están activando ciertas áreas de nuestra vida y de manera también muy creativa podemos resolver lo que son tensiones para poder evolucionar, crecer, para poder sacar ciertos potenciales que no necesariamente están en la carta, pero que sí la dinámica de o los tránsitos o de las progresiones pueden facilitar para la conciencia y para el viaje de la conciencia. Entonces, pues nada, esto también es un abrebocas a lo que es nuestro maravilloso curso del reloj de la vida, porque es un curso que además de tener una información teórica muy profunda y muy enriquecida con la experiencia que hemos ido acumulando nosotros, sobre lo que son los tránsitos y las progresiones, es un espacio en el que nos gusta hacer prácticas con las personas que se inscriben, con sus cartas, mirar y generar estos espacios seguros también para mirar experiencias, para mirar su biografía, para mirar momentos importantes y para tener esta visión y esta relectura desde la astrología que también nos da una guía y nos permite entender y resignificar las experiencias que hemos vivido. Entonces es un espacio maravilloso para que lo tengan presente, para que se inscriban y para que hagan parte de este proceso que acompañamos y que seguramente les dará unas herramientas distintas o les ayudará a profundizar con las herramientas que ya tienen en los lenguajes que manejamos de la astrología. Súper, súper. Absolutamente delicioso. Disfrútenlo todos, compártanlo y los esperamos en una nueva lectura en esta dinámica de poder ver lo que el cielo está haciendo, pero sobre todo poder ir aterrizándolo en una carta natal en donde podemos darnos cuenta de tantos, tantos aspectos interesantes. Muchas gracias, Augusto. Qué delicia. Siempre un placer. Un abrazo, abrazo Un para todos. abrazo. Chao.